Escribo esto porque es lo único que puedo hacer en estos momentos. Han pasado 2 días desde la última vez que comí algo y estoy muriendo de hambre y sed. Él no me deja salir de aquí, no me deja escapar y ya no sé cuánto más pueda soportar. Solo está ahí observándome sin levantarse de su asiento. Lo que escribiré a continuación es tan retorcido e ilógico que dudo mucho que alguien pueda creerlo, incluso yo espero que todo esto haya sido producto de mi imaginación, que esto sea resultado de la locura y se trate solo de un delirio, o un sueño del que ansío desesperadamente despertar. Soy un estudiante de este centro de formación, al igual que todos los que cursaron en este lugar, mi intención era la de poder aprovechar el tiempo y la oportunidad de hacer algo útil para salir adelante, ya que, como saben, en esta ciudad suele ser muy difícil encontrar un buen trabajo si no se tiene una educación formal y medianamente decente. Con algo de esfuerzo conseguí ser seleccionado aquí, y el día que comencé las clases en Gente Estratégica, centro de formación, estaba realmente contento. Ahora me arrepiento de haber llegado a este maldito lugar. Mis primeros días aquí no fueron distintos a los de cualquier otro estudiante, me inquietaba un poco haber escogido un horario que me hiciera llegar tan tarde a mi casa, puesto que estaba en clases desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y me tomaba mucho tiempo llegar a mi casa. Eso, y el hecho de que las instalaciones en las horas de la noche no eran un lugar muy ameno para estudiar. Sin embargo, al pasar las semanas, nos fuimos acostumbrando y nos movíamos a los salones con bastante naturalidad y confianza, los estudios nos mantenían ocupados y no teníamos tiempo de pensar en tonterías. Fui empatizando con un compañero bastante carismático y amable aunque un poco extraño, delgado, de cabello un poco largo y de aspecto ligeramente desaliñado. Aún así logré forjar una gran amistad con él. Solía ser amable a veces y solo en raras ocasiones solía molestarse por algo. Algo curioso y que me llamó mucho la atención era verlo escribir, en 2 ocasiones, en una libreta negra, con mucho recelo, como si estuviera escondiendo algo. La tercera vez que lo vi hacerlo, quise molestarlo y me acerqué sin que lo notara, y jalé la libreta para ver qué tenía. Se puso furioso y me la arrebató de las manos, seguido de un gran puñetazo en mi cara. No entendí por qué se había molestado tanto. Molesto por el golpe me dispuse a pelear con él, pero nos llevaron a la oficina de coordinación. Allí nos hicieron un llamado de atención, nos permitieron seguir el curso y prometimos que no se repetiría. Pasados unos días hicimos las paces, y todo había quedado olvidado. Las cosas seguían relativamente normales, los estudios cada vez eran más exigentes, y las noches en vela que pasaba estudiando eran cada vez más recurrentes. Una tarde, tras no haber dormido mucho la noche anterior tratando de preparar exposiciones y de estudiar los temas, me sentía realmente cansado y a pesar de tener todavía mucho que hacer, decidí dormir para por lo menos no llegar cansado a las clases. Tenía todavía un par de horas antes de poder alistarme para irme, así que decidí aprovechar ese tiempo para descansar. Fue cuando desperté que todo comenzó. Al abrir los ojos, estaba oscuro. Estaba acostado en el piso y al levantarme me di cuenta que había un tablero y luego tropecé con unas sillas y pupitres a mi alrededor. Estaba en un salón de clases, era mi salón de clases, el salón número 5. Estaba totalmente oscuro salvo por reflejos de luz que venían desde la ventana, que parecía estar tapizada por algo. Me dirigí a encender las luces pero no encendieron, fui a la puerta e intenté abrirla pero tenía algo debajo que no lo permitía. Traté de sacarlo pero estaba totalmente presionado entre el marco y la puerta sellando todo el borde. Saqué mi celular y traté de pedir ayuda pero este se encontraba sin señal. Las ventanas tampoco se abrían, estaba desesperado, las golpeé una y otra vez con una silla para romper el cristal, pero no se dio. Exhausto y totalmente asustado, traté de mirar a través de la ventana que da hacia el exterior pero estaba cubierta por algo, estaba totalmente tapizada de papel de libreta, traté de arrancarlo pero este no se desprendía, traté de arañarlo pero este ni siquiera se rompía, y luego mirando más de cerca noté que algunas de esas hojas eran de mis apuntes. Grité por ayuda pero nadie respondía y pensé que se podía tratar de una broma, aunque no podía pensar en alguien tan descabellado que hiciera un tipo de broma así. Ya sin mucho que hacer y pensando en una manera de salir, miré mi celular para darme cuenta que eran las 3:30 am. Me dirigí al tablero y noté algo cerca de un rincón a la izquierda, al acercarme y con el tenue reflejo de la ventana parecía haber algo ahí, podía distinguirse una persona acurrucada en el rincón, lo iluminé con mi celular y lo que vi me dejó totalmente paralizado. Levantó su cabeza y pude ver que no tenía ojos.
Tiré mi celular, caí al piso, muerto de miedo, aquello se levantó y parecía estar viéndome, a pesar de haber visto claramente que no tenía ojos, solo un par de cuencas oscuras. Era alto y extremadamente delgado, caminaba y yo traté de alejarme de él arrastrándome por el piso. Él se dirigió al tablero y parecía estar dibujando algo que no pude distinguir por la poca luz que había, seguidamente se sentó en una de las sillas y ahí se quedó, al parecer, mirándome. Sentía que el corazón me iba a estallar de miedo. Él no dejaba de verme y yo solo podía quedarme ahí quieto. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude notar por los tenues rayos de luz que el sol había salido, me levanté y él no dejaba de mirarme con la oscuridad de sus cuencas, sin embargo, no se movía de su asiento. Traté una vez más de abrir la puerta, pero al igual que antes estaba totalmente sellada, me di cuenta que alrededor tenía hojas de papel, estaban tan compactadas que eran imposibles de sacar, lo intenté varias veces pero solo conseguí lastimarme los dedos. Frustrado me senté en el suelo y al mirar al frente noté lo que estaba en el tablero. Una figura de 8 puntas, delimitada con un círculo alrededor, y una pequeña muesca en el centro similar a una gota. Estaba totalmente confundido y cansado, empecé a sentir mucho sueño pero no me atrevía a dormir. Noté que él tenía algo entre sus manos, un libro o algo similar. Luego él saca una pluma, abre una libreta negra y comienza a escribir. Al hacer esto empecé a sentir pánico. Sentía que algo iba a suceder, él volteaba hacia mí algunas veces y seguía escribiendo, como si estuviera analizándome. Me levanté temblando y traté de caminar pero mis piernas apenas si podían mantenerse en pie. Tomé algo de valor y le pregunté, ¿qué quieres de mí? Se quedó observándome con la oscuridad de sus cuencas por unos segundos, luego hizo un ruido leve, como un crujir de dientes, apenas audible. No tuve valor de decir nada más, y él siguió escribiendo, pasaban las horas y lo único que podía hacer era quedarme ahí esperando que no quisiera hacerme daño, viéndolo escribir en su libreta, esa libreta negra que luego se me hizo familiar. Entonces pude darme cuenta, esa libreta negra era la que había tenido en mis manos hace unos días. Con la voz temblando le pregunté, ¿tú eres? No terminé de preguntar cuando lanzó un fuerte alarido similar al maullido de un gato. Me quedé callado, tenía muchas dudas en mi cabeza, estaba seguro de que esa era la libreta. ¿Acaso podía tratarse de él? Me parecía imposible, el aspecto no era el mismo, aquella criatura era extremadamente delgada, demasiado para un ser humano, pero a pesar de eso, no tenía dudas de que se trataba de la misma libreta. Pasaron las horas y el sueño que sentía era casi insoportable, seguido de eso comencé a sentir hambre, me preocupé de no tener nada que comer, y me inquietaba aún más saber qué haría aquella criatura cuando tuviera hambre también. Él no dejaba de observarme y escribir en su libreta. Mi única esperanza era que alguien notara mi desaparición, y decida venir a rescatarme, aunque quizás eso tome más tiempo del que estuviese dispuesto a aguantar, era lo único que podía hacer. Esperar. Las horas siguen pasando y en este momento creo que el sol comienza a ocultarse, la luz comienza a ser más escasa y el hecho de tener que pasar otra noche aquí encerrado con él es un infierno que no quiero volver a enfrentar. He gritado por ayuda, he tratado de salir de aquí pero no puedo escapar, estoy cansado y tengo mucha hambre. Él ha dejado de escribir y solo se queda ahí observándome, escribo esto con la poca luz que va desapareciendo y con el poco ánimo que me permite esta insoportable fatiga. He pasado otro día y otra noche en este lugar, él vuelve a escribir levantando su cabeza solo para mirarme y seguir escribiendo, es lo único que hace en todo el día y el sol volverá a ocultarse pronto. No sé qué es lo que quiere de mí, no sé lo que significa ese símbolo del tablero, mis gritos de ayuda no tienen respuesta. Quiero salir de aquí, por favor, Dios sácame de aquí, sálvame de él. El anterior texto fue encontrado junto a un cuerpo dentro de uno de los salones del Centro de Formación Gente Estratégica, Barranquilla. A pesar de que el lugar estaba siendo vigilado y monitoreado todo el fin de semana, período en el cual el centro de formación no se encontraba impartiendo clases, el cuerpo se encontró un día lunes en la mañana. En su espalda bajo su nuca se encontró una marca similar a una estrella de 8 puntas. El cuerpo tenía sus uñas destrozadas, en sus manos habían restos de sangre y papel, y además, le habían arrancado los ojos. Se cree que el estrés llevó al estudiante al borde de la locura, para encerrarse y sellar el salón.
A pesar de esto, las notas encontradas junto al cuerpo son bastante desconcertantes. En cuanto los policías entraron al salón, se vio salir de este a un gato negro que al ser recogido por otro estudiante que se encontraba allí cerca, notó que el gato no tenía ojos. A pesar de esto, ese fue el único al que no le sorprendió el estado del animal. Tomó al gato mientras aún se hacía la investigación en el lugar y lo llevó consigo antes de que alguien pudiera leer las notas. El estudiante se fue con el extraño gato. Desde entonces no se tiene información de su paradero.